Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Musito, Communications Manager para Microsoft en Latinoamérica. Y estoy muy contenta de darles la bienvenida el día de hoy a este webinar Amenazas Cibernéticas para Pymes 2020, que tiene el propósito de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a detectar amenazas de seguridad y cómo responder con rapidez utilizando diferentes metodologías y productos que Microsoft ofrece. Para este webinar contamos con la participación de dos grandes speakers. Por una parte tenemos a Edgar Chillón, experto en ciberseguridad, académico y director de Nemo, empresa dedicada a ayudar y a crear organizaciones más seguras. Y por otro lado, tenemos a Leonardo Cruz, arquitecto en soluciones de ciberseguridad de Microsoft Latinoamérica, con una amplia experiencia en cumplimiento y seguridad. Como parte de nuestra agenda, Edgar hablará sobre las amenazas cibernéticas, cómo protegerse de ellas, cómo evaluar la situación adecuada y algunas recomendaciones para estar preparados frente a estas amenazas. Mientras que Leonardo realizará una demostración de cómo funcionan algunas de las soluciones y herramientas que Microsoft ofrece para que las empresas se encuentren protegidas, ya que el objetivo de Microsoft es empoderar a personas, pymes y organizaciones a lograr más. Al final, habrá una sección de preguntas y respuestas para que puedan consultarles todas sus dudas a nuestros expertos. Y estén muy atentos porque se ofrecerán algunos assessments de seguridad totalmente gratuitos. Esperamos que disfruten el webinar. Me gustaría comenzar por una frase del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que prácticamente dice que entre más te conozcas a ti y a tu enemigo, no deberás de temer el resultado de 100 batallas. ¿Y con esto qué nos dice? Pues vaya llevándolo y traspolándolo al mundo digital, ¿no? A ese ciberespacio, en donde entre más conozcas a las amenazas que te enfrentas en los diferentes actores, grupos, herramientas, tipos de amenaza y qué tipo de daño te representan, pues seguramente aumentarán las probabilidades de mantener tus datos seguros. No solo es conocer quién te está atacando, complementa ahora entonces con conocer verdaderamente nuestro estado de seguridad, las defensas y las capacidades de defensa que tienen nuestros equipos, tecnología, procesos y personas, ya hablaremos un poquito más adelante de ello, para mantener todo, cualquier flujo del dato, ya sea en tránsito o aquel dato que está almacenado, que es relevante y que hoy en día al siglo XXI pues, es el nuevo oro, y cual pues muchos grupos delictivos lo persiguen, que tus datos estén seguros. Y pues bueno, como aquí se menciona, principalmente mantener ese impacto reputacional intachable, porque aquellas empresas que han sido víctimas del hacking y que han tenido que rendir cuentas respecto a lo mismo, pues han enfrentado diferentes tipos de legislaciones, regulaciones aplicables, multas, etcétera, como daños en la nueva atracción de clientes, como los servicios que ya se tienen, porque pierdes entonces confianza, ¿no? Nadie quiere estar en esos titulares y más en un contexto negativo. Creo que todas las regiones del mundo han estado de una u otra forma, quienes más están en ese ramo a nivel digital, seas una pequeña o mediana empresa, mientras tengas esa vida digital, eres y somos susceptibles a ese tipo de ataques. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿No? Hablando de todo este contexto. De algunos datos del Data Breach Investigation Report de Verizon aseveran ciertas cosas que creo que son fundamentales entenderlas en nuestro contexto de pequeñas y medianas empresas. De entrada, vemos contextos donde, por ejemplo, el 22% de los ataques fueron derivados a partir del engaño, ¿no? La ingeniería social, que tiene que ver mucho con la forma en la que opera tu personal, la forma de tus procesos, tu gobernanza, la forma en que fluyen los datos dentro y fuera de tu red, ¿no? Porque cuando una vez que el humano ha sido enganchado a partir de técnicas de engaño, ya sea por un SMS, leo las mismas estadísticas, ¿no? Utilizando tácticas como de phishing, 22%. De esas amenazas llegan a partir de correos electrónicos, llamadas, mensajes SMS,
que pretenden, por ejemplo, robar algún tipo de credencial, coaccionar la conducta de lo que estás haciendo para tal vez instalar una aplicación en tu dispositivo móvil, ¿no? O simplemente ejecutar o habilitar alguna aplicación dentro de un correo que te acaba de llegar. 37% de este tipo de amenazas van orientadas a robar tu identidad, en este caso usuarios y contraseñas en una primera instancia, ¿no? Cuando imagínate si ya están dentro de la red, la capacidad que tendrían si tienes compartido tu ambiente, si la información no está protegida, si no se mantiene en secreto aquello que debe de ser vigilado como confidencial, pues seguramente ya también los hackers pueden estar utilizando estas técnicas para leer información pues, que no deberían, tal vez tarjetas de crédito, nuestras CIFES, nuestras INES, contratos, donde vivimos, ¿sale? El no tener defensas dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros procesos, sean físicas, sean lógicas, de control, que las estemos monitoreando, o sea, nos hace susceptibles a ciertos tipos de ataques de malware. 27% de las amenazas utilizan al ransomware, una categoría del malware, recuerden, software malicioso, que lo que hace es secuestrar tu equipo. El ransomware hoy en día ya va acompañado no solo con el pago de, pues bueno, de ese rescate, ¿no? Que es lo que está rescatando, pues tu vida digital, tus estados financieros, tus respaldos que pueden haber sido respaldados, tu directorio activo, tu base de datos, ¿no? Aquello que fue cifrado y que ya no te permite seguir, pues, trabajando en tu praxis del día a día. Ese ransomware también ahora ya va acompañado porque si no has de pagar, según las Bitcoin o la moneda en la que se cobre, generalmente es el pago en Bitcoins, sus datos se publican, ¿no? Una violación también a la privacidad, lo cual te puede llevar a otro tipo de elementos. Está acompañado entonces el ransomware, recuerden, de ese daño a la reputación. Y cuando ya te están dañando, pues eso que emana confianza, pues ya no solo de un impacto legal del que estamos hablando, sino impactos financieros de otras características. Si ven, estos son solo algunos datos que nos reportan de Verizon. Si ustedes consultan las principales top 10 amenazas en las diferentes fuentes que puedes encontrar en Internet, seguro vas a complementarte con otro tipo de ataques dependiendo de la arquitectura, el tema en lo particular que estés buscando. Sin hacer una galería del horror, simplemente haciendo un énfasis de lo que hoy en día las empresas, todas pequeñas, medianas y grandes, estamos enfrentando, lo podemos clasificar en esta característica para determinar que algo en estos principales componentes puede ir mal. Es decir, digamos, como vemos una superficie en donde ocurren ciertos elementos de control que principalmente se gestionan lo que hoy en día pues, lo conocemos como on-premise, ¿no? Muchas de las tecnologías que administramos en nuestros centros de operaciones, en nuestros centros de datos, en donde quiera que estén, pues bueno, es común saber que tal vez alguien está haciendo desde la perspectiva externa un ataque hacia mis redes internas porque principalmente venimos como de ese mundo en donde tenemos componentes que se van sumando o sumarizando, que tal vez pueden estar de manera aislada, pero que protegen de una otra forma en esa primer superficie que reconocemos como nuestro primer perímetro on-premise, ante los diferentes tipos de amenazas, como las que acabamos de mencionar, ¿no? Ataques de ingeniería social, el fraude, el ransomware, las categorías de software malicioso, que ya no solo es ransomware, puede ser un virus, algún tipo de gusano, algún tipo de keylogger o pieza de software que te esté espiando, ¿no? Aquellas otras que te permiten explotar vulnerabilidades, hacer puertos de barridos, un barrido de puertos y servicios de manera efectiva para detectar rápidamente qué es lo que compartes dentro de tu red. Digamos que hay un entorno que creemos que de momento, on-premise, es el
medianamente más controlado o el que las empresas más han invertido en los diferentes componentes que se suman a ese mundo. Pero viene un mundo que ha venido sustancialmente cambiando el juego y las cosas, ¿no? El mundo del cloud, lo que conocemos, digamos, lo que aquí le estamos llamando la atmósfera, ¿no? Porque al final del día, son las principales nubes que juegan de manera seria, llevan un componente fundamental que en el ambiente on-premise no necesariamente está. Y es esa premisa de darte una arquitectura que piense en la seguridad por diseño, una arquitectura de software o de hardware que se puede acomodar en la línea de productos que ya tienes, ¿sale? No así. No es decir, ¿recuerdan por ahí del 2000 o hubo una temporada más o menos por ahí de 5 o 6 años, yo la recuerdo cuando era universitario donde se decía, si tienes Mac, imposible que te ataquen. Si tienes Mac, es igual a virus, ¿no? Hay un pitch también, sé que eso viene mucho del argot de ventas, puede ser, ¿no? Porque el querer llevar un mensaje de estas características puede llegar a confundir también a nuestras audiencias. Hay mensajes que también dicen que apps te vas al cloud y por ende te vas a invitar muchísimos problemas de seguridad. Sí es así en muchas perspectivas cuando se gestiona de manera correcta, cuando se eligen los clouds que te permiten adicionar esos componentes que ya traen toda una estrategia de software por diseño, ¿sabe? No así, obviamente, siguen siendo propensas a ataques, tal vez en menor escala, principalmente de denegación de servicio, el malware que siempre se va a estar, el software malicioso siempre va a estar intentando desplegarse en una u otra arquitectura, va evolucionando, ¿sale? Y con ello, aún así, aunque hoy en día los clientes están cada vez más conscientes de que en esta transición digital que están teniendo entre sus ambientes on-premise y el cloud y aquellos que están jugando de manera híbrida, cada vez es más la atención que se da en manera de seguridad. Todavía hay otro componente que aquí sí las empresas no necesariamente están volteando a ver. Si el on-premise está muy trabajado, el cloud está en esa entidad trabajando de manera colaborativa y cada vez mucho mayor, a decir que ya la parte de la corteza, es decir, la parte profunda, el deep and low, el deep and dark web, en donde no necesariamente las empresas lo están observando, porque si bien es cierto, puedo detectar en mi ambiente on-premise como en cloud que estoy siendo víctima de un ataque, ¿qué pasa cuando no me di cuenta? ¿Qué pasa en cualquiera de los dos ambientes? Y cuando tal vez ya tuve una fuga de datos. ¿Qué pasa cuando mis vendedores o mis operadores, en el argot de su praxis, donde quiera que estén, comparten información privada y confidencial de quiénes somos, cómo somos? ¿Qué pasa cuando encuentro usuarios y contraseñas en lugares o en bóvedas no seguras que deberían de mantenerse en secreto? ¿Qué pasa cuando los correos organizacionales de las empresas son utilizados de manera indiscriminada para conectarme a cualquier otro tipo de lugar y esos lugares son hackeados? A lo que quiero llegar con tantos ejemplos es que hay un mundo underground en donde toda esa información de los diferentes hacks que no se dieron cuenta, o que tal vez sí te diste cuenta, pero fue demasiado tarde porque la información ya fue exfiltrada, se utilizan para venta de información, para levantar sitios apócrifos, para suplantar tu identidad incluso, ¿no? Como una empresa que ofrece los mismos servicios, clono tu site, incluso lo hago más bonito que el tuyo para captar por mejores precios en una oferta tal vez a todos tus clientes y cometerles un fraude haciéndome pasar por ti. Uno de los ataques que más en día se dan en nuestra región, México, pues es el robo de la identidad, ¿sale? Suplantas la identidad de personas y de personas físicas como de personas morales para cometer actos ilícitos. ¿Quiénes van a ser los afectados? En una primera instancia, pues las personas aquellas que fueron violentadas en cuanto a su identidad. Lo que quiero mostrar entonces, resumo esta galería del horror para que nos
demos cuenta que el hecho de que estemos pensando en transiciones digitales como pequeñas y medianas empresas que ya cubran ambientes cloud, como algunos tipos de tecnologías que seguimos utilizando en on-premise y considerando que hay todo un mundo atrás, pues bueno, hay muchísimos retos que debemos de seguir considerando en materia de seguridad para que prevalezca nuestro estado de seguridad. Estos retos, entonces, nosotros como empresas, pues bueno, los hablamos en diferentes perspectivas. Generalmente ya lo vemos a nivel de riesgos. Si el riesgo, todas estas amenazas, generalmente se mapean o se van cuadrando de manera cualitativa y cuantitativa con diferentes modelos de riesgo, que al final del día te permiten decir cuál puede llegar a ser la probabilidad o el impacto de que esa amenaza se materialice y que por daño te afecta a tus finanzas, a tu operación, a tu reputación e imagen, como el cumplimiento normativo que hoy en día es exigido, ¿sale? Porque incluso las pequeñas y medianas empresas al menos deben de cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? Habrá que ver todo el Código Nacional de Procedimientos Penales para ver qué otros tipos, o hacer una investigación para ver qué otros tipos de reglas, reglamentos, normas aplican en materia de ciberseguridad, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, sector salud, HIPAA como norma. Si hablamos, por ejemplo, a nivel global, pudiéramos nombrar normas como ISO 27001 que hablan de los diferentes tipos de riesgos también a los que puedes estar sujeto. Y es entonces hay una base modular que tiene sus propios retos, ¿no? Que creo que todos hemos venido platicándolas desde siempre. Es la base de las empresas, ¿no? La gente, los procesos y las tecnologías. Sale tecnologías del siglo pasado como las tecnologías que ahora tenemos, ¿no? Cada uno tiene sus principales retos. En materia de seguridad, pues sabemos que la gente, en lo personal, adiestrarla a que su comportamiento no derive en la afectación de la materialización de una amenaza. Porque si está bien entrenada, seguramente cuando le hable el hacker que se está haciendo pasar por algún operador, algún administrador y que quiera hacerle cambiar su contraseña, seguro le cuelga o lo reporta al área de seguridad. Hablando de nuestros procesos, ¿no? Cuando estos procesos, a pesar de que a veces están bien diseñados y son buenas cartas de intenciones, no se siguen de manera oficial como parte de la praxis, pues es donde empiezan a haber vulnerabilidades y debilidades, ¿no? Porque es muy fácil compartirse la contraseña en un post-it, porque es muy fácil ver y llegar a la sala, entrar y ver a la sala de juntas la contraseña del access point y se le hizo muy fácil al administrador, pues como no tenemos un proceso que me obliga a separar las redes, pues dejo la red del invitado con la de donde está la contraseña abierta con acceso a la red corporativa, ¿no? Se suman algunas cosas, humano como procesos, ¿no? Y bueno, la tecnología. Seguimos viendo nosotros como una empresa orientada a dar servicios de ciberseguridad, que cuando hacemos mediciones, análisis de vulnerabilidades, ejercicios de pentesting, red teaming, pues seguimos viendo tecnología, por ejemplo, obsolescente, ¿no? Que no es buena idea seguir teniendo dentro de tus servicios máquinas con Windows 7, mucho menos con Windows XP, imagínate. No importa si está atada a un sensor solo porque te da un acceso biométrico, ¿no? Porque esas justificaciones de negocio deberían de afectar o dejar un punto de acceso donde un hacker malintencionado, es decir, un cracker, te va a afectar en alguno de estos riesgos planteados. Ahora, eso es solo de la base organizacional. Los retos se siguen ampliando al siglo XXI conforme el ciberespacio y los servicios que se adhieren a él siguen creciendo, ¿no? Porque hoy en día, hablando, por ejemplo, de dispositivos del dato, ¿cómo vigilas la información sensible de tu empresa? Sobre todo aquellos que ya están pensando en una migración digital en servicios a la nube, ¿cómo cuidas lo que tenías mucho control de tu ambiente on-premise y lo que ahora tienes en cloud? Al entender esas principales diferencias para la protección del dato, porque si junto los dispositivos y datos con la movilidad, es decir, cada vez nuestros clientes queremos que se conecten por N número de dispositivos, queremos apificarnos, es decir, Application Program Interface, donde me quiero conectar con N número de servicios para facilitarle la vida a nuestros clientes. Cliente, conéctate, u operador, administrador, proveedor de servicio. Y todo eso genera algún punto, no solo genera un punto de entrada a nuestras redes, sino que los datos que fluyen alrededor de todos esos componentes cuando no son vigilados, cuando no están siendo monitorizados y controlados, seguramente la información ya pasó más allá solo del cloud. Puede que toda esa información privada de la cual no tengas control ya esté, por ejemplo,
en la Deep Web y en la Dark Web, ¿no? Recuerden, las amenazas siguen creciendo, las tendencias en estadísticas siguen creciendo a la alza en términos del número de amenazas que se van encontrando al día y por ende anualizadas, ¿no? No podemos evitar ser víctimas. La cuestión es que cuando lo seamos, ¿qué capacidad de respuesta vamos a tener? ¿Sale? Recuerden que hoy en día también los retos en la nube implican para ustedes que van a tener que tomar decisiones importantes, pues saber qué tipos de nubes verdaderamente sí te pueden consolidar, lo que ya comenté desde hace rato, ¿no? Ese elemento de seguridad por diseño, que por último te permita integrar esa inteligencia y visibilidad para tener un monitoreo constante, para medir tus riesgos, porque hoy en día puedes tener N número de tableros de datos de control que verdaderamente puede no solo dándote información aislada, sino que para la toma de decisiones conectar los datos que hoy en día están en silos representan un reto muy importante, ¿sale? Esto como una iniciativa, vaya, seguramente en la praxis que tú tengas podrás complementar los retos que hoy en día enfrentas como un CSO, como un CISO, como hasta un CEO, ¿no? Como el jefe, que también muchos llevan también la parte de seguridad. Recomendaciones, ¿cómo nos protegemos? Pues bueno, recuerden que hay marcos de seguridad, mencioné algunos, normas, marcos, en este caso, marcos globales, en este caso del NIST, the National Institute of Standards and Technologies, que pues da al final del día esos tipos de frameworks tecnológicos de software y de escritos que permitan entonces ir asegurando todos y cada uno de los componentes de los retos que ya platicamos. Principalmente, pues hay un NIST Cyber Security Framework, porque NIST también tiene muchos guidelines, ¿sale? Que si quieres irte a móvil, que si quieres ver cómo revisar web, que si quiero ver cómo hardenizar, que si quiero ver cómo hacer un assessment, que si quiero ver cómo educar a mi gente, N número de assessment lo vas a encontrar. En lo particular que nos compete, es en la parte de ciberseguridad, pues hay un framework que te ayude, que te lleva a identificar, proteger, detectar, responder y recuperar las 5 fases de esta metodología para atender de manera adecuada tus riesgos y que tu empresa, en cualquiera de los componentes, sea más resiliente. Que me afectaron en finanzas, pero no fue tan grave. Que nos llegue el riesgo operativo, pero no fue tan grave. Que se materialice de la reputación, pero lo supimos atender a tiempo. ¿Sale? Digamos que NIST se convierte entonces en un pilar para N número de instituciones. Tan es así que hoy en día NIST lanza la guía de ciberseguridad para la mediana y pequeña empresa y lanza, digamos, ese top 5, top 10, vas a encontrar hasta top 20 si tú buscas más controles de seguridad, en donde te dice, al menos deberías de considerar respaldar tu información, deberías de tener controles de malware, deberías de proteger el factor de identidad. A mí me gusta decirlo, es cómo te autenticas y cómo te autorizas. Es decir, cuando toco la puerta, primero que no pueda acceder y una vez si ya accedí, hasta dónde pasando la primera puerta yo tengo acceso. Autentico y autorizo, ¿sale? Ya se habla de esos tipos, lo voy a ampliar, aquí dice mantener los teléfonos inteligentes y tabletas a salvo, yo me atrevo a decir todo lo que sea smart. No me importa si es una pecera, no me importa si es Google, no me importa si es Alexa, porque todo lo que sea smart y conviva en la red y tengo un dato almacenado o por él en tránsito pasen datos, se tiene que proteger. Más si está en contacto, recuerda, con elementos críticos de tu organización, servicios críticos de tu organización. Y nótese cómo se enfoca, evitar ataques de phishing. Phishing como una categoría que sigue siendo pues, de los principales vectores de ataques de grupos ciberdelincuentes, ciberactivistas, crackers que quieren ver al mundo arder, ¿no? Prácticamente. La seguridad es una estrategia, parte de una estrategia bien fundamentada y es un proceso y es un ciclo dinámico. Como toda estrategia parte de un buen diseño. Si no tienes un buen diseño
que te permita ver qué arquitecturas pueden complementar a la operación, a la función, no de las tecnologías de información, sino lo que tu negocio está hecho para hacer. Obviamente la tecnología ahí tiene que ver mucho porque es el facilitador en tu operación para que lo que sea que pase, tecnologías, procesos, gentes, datos, cloud, todos esos retos que vimos, los podamos medir. ¿Sale? Aquí, vaya, se habla de Key Performance Indicator. Bueno, en la parte de seguridad tendremos que ya hacer la acotación de Security Performance Indicator. Hay quienes hablan de los Risk Performance Indicator. Cualquiera que sea mídete. La única forma de mejorarte en los ciclos de calidad, se habla de mejora continua. Para mejorar, se habla de monitorear. ¿Sale? Entonces, se cierra el círculo, ¿no? Nos monitoreamos, tecnología, procesos, gente y todos los demás retos para nuevamente ver si es en ese círculo, como lo dice el ISO 27001, ¿no? Plan, do, check, act y lo volvemos a ajustar porque es dinámico, es evolutivo y la seguridad en tu empresa debería de ser así. A decir que es más difícil ver la evolución en los ambientes on-premise que apoyarte, por ejemplo, hoy en día en los ambientes que ya están más basados en cloud. Déjame hacerte entonces nada más un pequeño drill down de tecnologías, procesos y personas, de cómo hoy en día pues prácticamente se están protegiendo, ¿no? Porque vas a encontrar, yo creo que en esta suma de palabras que vamos a ver, le vas a poder adicionar o quitar, dependiendo de cómo juegues tú, en el número de componentes. Porque puedo tener, por ejemplo, un directorio activo, ¿no? Cualquiera que me permita consolidar identidad como autorizar elementos dentro de mi red. Puedo tener ciertos elementos como single sign-on, que ya nos permite ya no solo tener un solo elemento de identidad, sino juntar muchas identidades de muchos elementos en un solo repositorio seguro, ¿no? A mí me gusta hacer la analogía como las bóvedas seguras. Te pregunto a ti, como reflexión, ¿dónde guardas tus contraseñas personales? En un Word. Ojalá ese Word tenga al menos contraseña. ¿Utilizas alguna bóveda digital como Keeper, KeePass, entre otras, ¿no? Hay muchísimas. La protección de identidad, que también luego está muy a veces pegada al directorio activo, aunque lo puedes separar, ¿no? Hoy en día hay N número de soluciones, MDM para la parte móvil, que te permite manejar la protección de identidad como el dispositivo móvil. ¿Qué tipos de accesos condicionales tienes? Una vez que ya entraste a tu red, ¿qué nivel de autorización le das, ¿no? Pues, a tus clientes, a tus proveedores, ¿no? La gestión de la movilidad que estás considerando. Muchas empresas ya están captando diferentes soluciones que permitan, oye, ¿cómo es que cuido, por ejemplo, si soy una tienda de distribución, pues, y todos mis empleados están utilizando tablets porque se están comunicando a cada rato entre almacén y todo, pues ¿cómo los protejo? ¿Qué tipo de tecnologías hay? Ya no solo on-premise, sino también en cloud o en esa parte híbrida, ¿no? Hoy en día la correlación de eventos no ha dejado de existir nunca, simplemente que cada día van creciendo diferentes arquitecturas, ¿no? Y suena más en esa parte de correlación de eventos la CIEM. Cada vez va a sonar menos porque se le pega mucho la correlación por inteligencia artificial, Learning Machine, que es muchísimo más rápida y más efectiva que la parte manual que nosotros hacemos de correlación de evento por observar, ¿no? La seguridad en la nube, como ya lo comenté, vaya, muchas empresas serias están tomando ese elemento que venía en los libros desde hace 30, 40 años, seguridad por diseño, y que ya se le empieza a dar un enfoque en ese facilitador, ¿no? Que es pues, la arquitectura de nube. Que la protección contra pérdida de datos, contra amenazas avanzadas, ahí lo puedo ver a nivel del endpoint o a nivel de la red, es decir, cómo proteges a la máquina de tu vendedor, como al servidor que está brindando el servicio web o el correo para N número de usuarios, como tu protección perimetral, así como la barra que levantaste 5 metros, el firewall, el IDS, el IPS, vaya. En términos de procesos, sucede algo similar. Van apostando, digamos, en auditorías, en correlación de eventos, en centro de operaciones que permitan monitorear cómo se está comportando, digamos, la praxis organizacional y llevarlo, por ejemplo, a tableros de control, ¿no? Cada día las empresas están sumando más tableros de control
aunque tal vez ahorita son de silos de diferentes fabricantes para decir qué es lo que está pasando en mi red, ¿no? A tomar perspectivas de ciberinteligencia y patrullaje digital que permitan ya no solo monitorear lo que estos dos mundos en el cual estoy yo más haciendo énfasis, que es el on-premise y el cloud, sino pues, y ese que dije del deep web y el dark web, ¿quién me lo vigila? ¿Quién me dice que alguien ya me sacó una aplicación móvil y lo están utilizando de manera apócrifa y que ya 3 de mis principales clientes o proveedores de servicios ya cayeron en la trampa? ¿Quiénes son mis ojos en esas redes? ¿No? ¿Quiénes son mis policías? Mis ciberpolicías. ¿Quién me vigila el cumplimiento regulatorio? ¿No? Si bien es cierto, las grandes empresas, la banca, sabemos que a partir de Papasat y todo lo que regula con Segov, pues bueno, se lanzan las reglas, la CUP también tiene mucho que ver ahí, y la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores empieza a auditar que todo este sistema funciona de manera correcta. Sistema bancario. ¿Qué hay de las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué hay cuando no tienes que cumplir verdaderamente con una gobernanza que te está vigilando y que te está obligando a ser transparente? Como que cambian las perspectivas, ¿sale? Lo que quiero decir es que la pequeña y mediana empresa tiene el reto de primero ser, al hecho de no tener papá que me está vigilando, tiene que tomar iniciativa por ellos mismos. Y los que están comenzando a tomar iniciativa, es importante que también comprendamos esta diferencia entre los mundos porque se les va a facilitar muchísimo. Créanme, los que ya están pensando en transiciones a nivel de lo que hoy en día se le llama como el cloud to the journey, journey to the cloud, ¿no? Ese viaje, la transición que vas a tener para llevar los servicios que hoy en día tú te hiciste responsable, llevarlos a la red, ¿no? Que ya existe y que cambia el juego. Y pues bueno, la gente es importante, a la gente dentro de su entrenamiento que para que adapte y adopte tecnologías, pues establecerlos en los lineamientos y campañas de cultura de seguridad que se requieren para que esas tecnologías, de hecho, no sean subutilizadas, sean aprovechadas al máximo y que verdaderamente puedan cumplir con la función organizacional y de manera segura, ¿vale? Asegurarlo, es decir, asegurarlo y protegerlo, asegurarlo al usuario, moldeando su conducta para que no esté escribiendo su contraseña debajo de un post-it, para que cada vez que se pare su máquina Windows, le ponga Windows L para que se bloquee, para que cada vez que le hable a alguna persona y sea algún tipo de fraude por una llamada, le cuelgue, y protegerlo en el sentido de que hay que cuidar a nuestro usuario porque aún así siendo entrenado, puedo tener un pésimo día, puedo no darme cuenta de que estoy cayendo en la trampa, pero puede haber componentes tecnológicos que permitan identificar que estás cayendo en una trampa y por ende protegerlo. Tan importante es la protección que se da en tecnologías de información como es importante la protección en la perspectiva de antifraude para nuestros empleados, para nuestros clientes. El reto entonces es, ¿cómo evalúo la solución adecuada? ¿Cuál me compete más? Algunos de los elementos que nosotros hemos visto, ¿sale? Una tabla que vean las correlaciones que tienen todos los números con dos principales rubros, ¿no? Una suite integrada versus lo mejor en clase, es decir, cuando juegas de manera tal vez aislada con los principales fabricantes de todos los retos que ya comentamos y tecnologías, jugar con uno y otro y empezar a ensamblar, porque hay quienes ya te están dando todo lo que hemos platicado en materia de seguridad como parte de un ensamble, ¿sale? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Los que manejan una suite integrada versus los que pueden estar haciendo, los que se manejan con productos aislados. A decir que los que están manejándose en productos aislados siguen en esa carrera creciente de comunicarse con todos, principalmente a nivel de Application Programming Interfaces. Sin embargo, el mundo del cloud viene a retar por sí solo, por cómo es, a esta forma de versar en lo particular, ¿no? En términos de complejidad, hemos visto nosotros que es mucho menos complejo no solo la integración, sino la forma del monitoreo, la visualización, ¿no? de levantar estos ambientes, en donde de hecho mucha de la responsabilidad puede quedar
del lado de quienes ofertan el servicio o puede llegar a ser una responsabilidad compartida. Generalmente así lo es. En donde, en esos ambientes donde ya platicamos, donde se manejan soluciones únicas, de las mejores en clase, hay el reto de que pues, el cliente generalmente se hace responsable, ¿no?, de la administración de sus tecnologías. Puede que tenga proyectos inicialmente donde en el acompañamiento, donde se la puesta a punto, se levanta y se le da un orden del negocio, los fabricantes y los expertos están muy pegados, pero llega un momento en el que el negocio se hace responsable de esa propia tecnología. El costo, pues ni hablarlo, sabemos que de hecho el cloud es escalable, una suite integrable que de quien te permite no solo ya integrarlo como parte de su servicio, sino que lo escala no solo en tu ambiente on-premise, sino en tu ambiente híbrido como en tu ambiente cloud, siempre en términos de costo, pues va a ser mucho más bajo, ¿no? Sencillamente porque es escalable, ¿sale? Obviamente también los costos de ver soluciones de estos mejor en clases que ya se empiezan a integrar más a estos proveedores únicos, vaya, empieza a ser un diferenciador importante. Sin embargo, sigue siendo más bajo, ¿sale? Los retos de implementación, los esfuerzos de compra como de operación, pues bueno, tiene que ver esa parte de la facilidad de tenerlo en nube, de tenerlo todo integrado, donde ya no necesito empezar a hablar con diferentes fabricantes o proveedores de soluciones para ver cómo me integro, sino ya tengo una implementación unificada, preintegrada, donde todo se habla con todo, por lo cual los retos de implementación como los esfuerzos de compras son un poco más bajos. Vas consultando un único proveedor que también te va dando múltiples soluciones integradas al otro proveedor que te da múltiples soluciones dispersas, ¿sale? En términos de sistemas de gestión, debemos de entender que estos players que están jugando ya de manera integrada tienen mucha arquitectura basada en diferentes learning machine como inteligencia artificial. No es que tengas una sola inteligencia artificial, no es que tengas un solo código que hace ese tipo de mediciones. Son empresas que hablan de una telemetría de datos gigantesca para darte inteligencia. Si eso lo llevas también a la gestión, la facilidad de tenerlo todo integrado, ya masticado en la misma licuadora, te debe de facilitar poder consumir el dato, ¿sale? A tener N número de consolas, no porque tengas el dato separado, no me preocupa. Me preocupa el cómo lo correlacionas, porque no todas las tecnologías que estás manejando de esos best class, carriers, lo que quiera que ocupes en tecnología, se está hablando primero con las otras tecnologías que tienes y segundo para función o beneficio de tu negocio, la praxis que hace, ¿no? El entrenamiento, en ambos se da. Todo requiere entrenamiento sin lugar a duda, pero es más escalable llevarlo en un entrenamiento donde la solución ya está integrada y que puede vivir en un ambiente rápidamente en cloud, aquel que lo tiene en premise, aquel que está, que tiene que trasladarse incluso a un lugar en lo particular, ¿no? En términos de entrenamiento, incluso, pues ya vaya, todo lo que tiene que ver de estas grandes industrias que ya tienen suite integradas, van acompañando de planes académicos, de una currícula que pretende complementar a quienes se acercan a este mundo de manera un poco más fácil, lo que no necesariamente existen en todos y cada uno de los best classes que juegan de manera aislada, ¿sale? Y pues bueno, sin lugar a duda en términos de prevalencia, es más fácil que un gran player esté en el tiempo acompañándonos en la parte ya no solo de la integración de los servicios que tal vez de manera inicial te ofrecía, sino también ya ahora como un add-on de seguridad que aquel pequeño que tal vez te integró de manera inicial las tecnologías, pero que tuvo que desaparecer o que fue comprado o adquirido por algunas otras empresas y que ya no tienes ese soporte en lo particular, ¿sale? Si damos un ejemplo, vean la perspectiva, los modelos de costos, ¿no? Porque si nosotros pensamos en esas protecciones que ya hemos mencionado, aquí hay algunos conceptos adicionales. La seguridad de aplicaciones en nuestro cloud, el Mobile Device Management, el Cloud Access Security Broker, nuestros EDRs a nivel de nuestros Endpoint Detection and Response, para saber que no solo estoy monitoreando, sino tengo capacidad de respuesta y frenar, por ejemplo, el ransomware, frenar el hacking que aprovechó tal vez
una entrada por la página web y se metió hasta la cocina, ¿no? Tal vez hasta la base de datos, cualquiera que sea. Tecnologías de Data Loss Prevention, que el antivirus por separado, que mi colector, mi SIEM, Security Information y Log Manager, y vaya, el SOC como un servicio. Si lo vemos en silos, no está mal verlo así, enfrentarás los retos de conciliar todas esas tecnologías y procesos para dar inteligencia, pues tienen su costo. Lo que hoy estas grandes industrias ya han centralizado como parte de sus suites, ¿no? Para este caso, vemos la diferencia del costo de $80 si hacemos la sumatoria de cada uno de los elementos versus los que ya vienen integrados. En un modelo, por ejemplo, para 300 usuarios, como aquellos modelos ya a gran escala, y eso es lo que decía de lo que ya te permiten este tipo de empresas que sus principales modelos están basados en cloud. Claro que te lo llevan también a on-premise, pero ya generalmente hoy en día, si empiezas ya desde esta perspectiva, te va a tocar el híbrido. Ya no vas a experimentar solamente el on-premise, va a ser híbrido y eventualmente habrá quienes ya solo estén en esta perspectiva cloud. La diferencia es abismal. Bueno, $105 por usuario para tener que tu PBX, que tu CASB, DLP, antivirus, SIEM, etcétera, para más de 300 usuarios versus $82 por usuario en la perspectiva, para darnos una idea en términos del 22% de ahorro que se puede dar a nivel monetario. Y por ende, pues con ese dinero, esforzar verdaderamente lo que ya está implementado en tecnologías de información de frutos para el negocio. ¿Algunas recomendaciones finales? Pues bueno, es importante para poder iniciar por la protección, es el palitos 1 de NIST, es identifica, ¿sale? Enlistas tu plan de activos, haz tu plan de tecnologías, haz tu plan, tu inventario, perdón, de activos, tecnologías, personas, software. Te va a ayudar, de red también, te va a ayudar muchísimo a que definas a partir de ello qué vas a proteger, qué arquitecturas debes de consolidar en torno a lo que estás verdaderamente identificando como un activo. Desgraciadamente, y déjenme decirlo, no sé si sea para su caso, muchas de las pequeñas y medianas empresas que nos ha tocado evaluar no nos dan esos inventarios. Tienen medio inventarios hechos en Excel de algunos reconocimientos que pueden estar más del área operativa. No es un inventario que se conecte con un área de proyectos, con un área de compras, de consumo, etcétera. Vaya, es importante que se tenga. Si no sabemos qué tenemos, difícilmente voy a poder determinar una buena arquitectura y voy a terminar gastando más por querer protegerlo todo que entender cómo soy, entiendo a mi enemigo y me entiendo a mí mismo para que no tenga problemas en cómo gestionar mi seguridad. Vigila tu seguridad de la identidad, vigila por favor cómo estás, si estás pensando en la seguridad, si ya estás en ambiente cloud, si estás pensando en la seguridad de cómo tus usuarios en dispositivos móviles, en tabletas o en cualquier otro, están utilizando esa información. En los tipos de aplicaciones que tienes cualesquiera, el email sigue siendo una fuente de distribución masiva para organizacional y personal, así que no nos lo vamos a quitar. ¿No? Se incrementa más el chat, por supuesto, canales, comunicación directa, pero la comunicación asimétrica, correo electrónico, seguirá. Y de hecho, ya la mayoría de nosotros, esa es una reflexión, ¿no? De si ya estamos experimentando el servicio de cloud 100% del servicio a nivel correo electrónico, ¿por qué no comenzar en esa transición digital a pensar en servicios también de seguridad que te pueden gestionar la identidad, que te pueden monitorear, que te brindan como un servicio ya todos los componentes que puedes encontrar en una plataforma on-premise, ¿no? ¿Y cómo vigilas, no, la seguridad en tus documentos cuando están en otra nube, cualquiera que sea? ¿Cómo vigilas que incluso entre nubes no se compartan información? ¿Cómo vigilas que ese usuario al cual tú le diste un dispositivo móvil de tu empresa se está conectando por el personal, ¿no? Y no debe de haber alguna forma de controlarlo, ¿no? La existe, por supuesto. Evalúen todas sus opciones de tecnología y definan un modelo de gestión
basado en esas tecnologías. Si todavía estás en el ambiente on-premise, que no te lo recomendaría, es lo mismo. Define tu modelo de gestión que te permita no solo de mantenerlo de manera adecuada, sino empezarte a hablar con todos los componentes que existen, que seguramente te van a facilitar la praxis organizacional. ¿Sale? Y con estos pasitos, pues bueno, permítenos también acercarnos a ti. Podemos ayudarte en algunos assessment que tenemos ya previstos para poder identificar dónde estás, qué tienes, hasta dónde has avanzado, qué te falta, cuál pudiera ser ese gap y poder establecer contigo algún plan de trabajo que permita incrementar de manera evolutiva tu estado de seguridad, porque recuerden, no hay seguridad 100% perfecta. Bajo el dicho que no hay cosa hecha por un hombre que no sea mejorada por otro, seguramente te van a hackear si no es que ya te hackearon y no lo sabes. Así entonces, necesitamos colaboración de manera constante. A continuación, vamos a tener la demostración de nuestro colega Leonardo. Los dejo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Leonardo Cruz. Yo soy arquitecto de soluciones de nube para Microsoft Latinoamérica, especializado en la parte de seguridad y cumplimiento. Y hoy quisiera hablar con ustedes un poco de Zero Trust, este concepto que está pues, de la industria, en el cual cada acceso a un sistema o a un equipo de cómputo o alguna aplicación se asume que el origen de esa autenticación o de ese acceso viene desde una red no segura. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque en un mundo de nube, como vivimos el día de hoy, en un mundo de nube, los accesos o los servicios siempre están disponibles en cloud, la nube pública, una nube privada, pero están disponibles en un centro de datos fuera de la organización. Entonces, en este modelo, pues el perímetro cambia, el perímetro ya no es la red interna, sino que es el usuario. No importa dónde se encuentre el usuario va a ser el perímetro que tengamos que proteger, y es por eso que este enfoque de Zero Trust busca proteger los accesos, no importa desde dónde vengan. ¿Cuáles son los principios de Zero Trust? Son tres, básicamente. Uno, de entrada, verificar explícitamente cuál es el origen del contenido, cuál es el origen de la autenticación, del acceso, y evaluar ciertas condiciones alrededor de ellos. Y una vez que puedan acceder los usuarios o los sistemas a los diferentes servicios, vamos a dar el privilegio mínimo de acceso a esos servicios. ¿Para qué? Pues para contener alguna brecha de seguridad y demás, podemos otorgar el mínimo privilegio. Y siempre que nosotros asumimos que ya existe una brecha de seguridad, que hubo un acceso, bueno, pues nosotros lo que hacemos es, en nuestra forma de pensar, cambiar cómo podemos proteger el resto de los servicios, ¿no? Si ya accedieron a lo mejor a la base de datos, ahora cómo podemos proteger que accedan al sistema operativo o que ya no puedan acceder a otras bases de datos, a otros archivos y demás. Eso es asumir que ya existe una brecha de seguridad. Entonces, entender que incluso dentro de los aplicativos o dentro del data center hay que poner barreras para poder mitigar ese tipo de escenarios. ¿Y en qué consiste una arquitectura de Zero Trust? ¿Y por qué es importante? Porque en la arquitectura, lo que estamos viendo en pantalla en este momento es una arquitectura que tiene de entrada, para poder evaluar los accesos, es identidades. Debe existir un proveedor de identidades que básicamente lo que dice es, sabes que tú tienes un usuario o una contraseña, un token de acceso o algún elemento que valide la identidad antes de poder acceder al sistema. Y también tiene que evaluar los riesgos. Es importante aquí también evaluar que al momento de ingresar al sistema se evalúen bajo qué condiciones está accediendo, bajo qué riesgo del usuario, si hay un riesgo del momento de inicio de sesión, y en eso también combinar los dispositivos. Es decir, desde qué dispositivo estoy usando para acceder a ese sistema o a ese servicio. Eso es importante, ¿por qué? Porque también para los administradores o la gente que administra los sistemas, pues si nosotros tenemos visibilidad de quién accede, desde dónde, bajo qué condiciones, incluyendo el dispositivo, bueno, pues vamos a poder hacer una evaluación del riesgo de inicio de sesión. Y por ahí también en medio, hablando de la arquitectura, en medio debería existir una maquinaria que
pueda evaluar esas condiciones, esos riesgos y determinar hasta dónde le va a dar acceso. Que sea dinámica esa parte, ¿no? En base a algunas reglas, en base a algunas políticas, determinar, evaluar dinámicamente esas condiciones y en base a eso determinar los diferentes niveles de acceso. Ahora, lo interesante aquí es que adicionalmente a los niveles de acceso a los que estamos hablando, pueden ser aplicativos, puede ser información, pueden ser recursos de una red privada, de una red pública. Ahí es donde se vuelve interesante qué es lo que podemos controlar con esto. Ahora, estos principios son interesantes porque hablamos en general de cómo podemos proteger un ambiente utilizando, un ambiente de sistemas utilizando este modelo de Zero Trust. Sin embargo, ¿cómo se aplica esto en la vida real? Eso es importante verlo. Entonces, vamos a ver en este momento una demo de cómo se ejecutan estos beneficios para los usuarios que hoy en día están utilizando, por ejemplo, Office 365 y otros productos de Microsoft. Entonces, vamos a comenzar. En este momento les estoy mostrando un entorno donde vamos a ver cómo se aplican estos conceptos de Zero Trust en Microsoft 365. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ustedes recuerden que en la arquitectura de Zero Trust, lo primero que hay que evaluar o proteger es el tema de la identidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando yo accedo a un servicio de Microsoft 365, en este caso voy a entrar a un portal que se llama myapps.microsoft.com. Cualquiera de ustedes lo puede intentar, cualquiera de ustedes que tenga un servicio de Office 365 puede entrar aquí. Ustedes, antes de entrar, obviamente les va a pedir sus credenciales, les va a pedir su usuario, su contraseña. En este momento vamos a introducir esto aquí en el servicio. Y como pueden ver, me va a dejar pasar a un portal donde se muestran todos los productos a los que yo tengo acceso mediante mi licencia de Office 365. Pues esto lo hacemos diariamente, ¿no? Acceder a un sistema, ponemos nuestras credenciales y accedemos. Pero ¿qué pasa si dentro de este entorno hay información importante o confidencial que yo quisiera estar protegiendo? Esto lo podemos platicar un poquito más adelante, pero aquí ustedes van a ver que tengo conectado a mi portal de Office 365, tengo conectado una solución que se llama Salesforce. Salesforce típicamente va a manejar información importante o información de negocio de la empresa. Entonces, yo puedo crear en base a este concepto de Zero Trust, yo lo que voy a decir, ¿sabes qué? Cuando los usuarios necesiten acceder a información de negocio a Salesforce, lo que va a suceder es que necesito que además de poner su usuario y contraseña, se autentiquen con otro mecanismo o una autenticación multifactor. Todos los clientes de Office 365 tienen ya a su disposición, no importa prácticamente no importa el licenciamiento que ustedes tengan, si tienen algún servicio de Microsoft 365, ustedes tienen acceso a esta capacidad que estoy mostrando que se llama autenticación multifactor. ¿Y en qué consiste esto? La autenticación multifactor es, además de mi usuario y mi contraseña, ¿qué otro elemento yo voy a tener para autenticar mi identidad? Entonces, una de las opciones que yo tengo es poder tener un generador o un autenticador en mi teléfono que se llama Microsoft Authenticator. Ustedes lo van a ver aquí, se los estoy mostrando en pantalla. Es esta solución que se llama Microsoft Authenticator y en ella yo puedo obtener tokens de acceso adicionales. Entonces, ya no importa si alguien se robó mi usuario y mi contraseña, pero yo estoy protegiendo que para poder usar estos accesos necesita forzosamente tener la autenticación multifactor que está basada en mi teléfono. Entonces también tendrían que hackear o robarse mi teléfono para poder tener este factor de autenticación adicional. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí, lo que vamos a hacer es poner el código que me muestra en pantalla para poder acceder a este aplicativo. Entonces voy a poner el código, ustedes ven ahí que me dice sí, voy a pasar. Y automáticamente me va a acceder, a dar el acceso hacia Salesforce. Entonces, ¿cómo aplica el concepto de Zero Trust aquí? Yo estoy protegiendo los accesos dependiendo de estas características. Si yo la empresa considera que Salesforce o a lo mejor el correo electrónico o algún otro aplicativo es sensible, tiene información sensible, bueno, puedo aplicar reglas de acceso condicional, por ejemplo, la autenticación multifactor, para que al momento de acceder a ese aplicativo se
pida la autenticación multifactor para verificar que el usuario es exactamente quien dice ser. Ahora, otro ejemplo de esto, de cómo aplica la autenticación, perdón, el concepto de Zero Trust en este entorno es, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ya estoy trabajando aquí en mis archivos de Excel, Word y demás, pero ¿qué pasa? Ustedes pueden ver aquí en este archivo de Excel que les estoy mostrando que tiene información sensible, que son números de tarjeta de crédito. Entonces, yo puedo estar trabajando aquí sin ningún problema, pero ¿qué pasa si yo me voy aquí a OneDrive y quiero hacer la descarga del archivo? Vamos a hacer la descarga de este archivo a esta máquina de manera local y voy a darle abrir. En este momento quiero que vean cómo el archivo al momento de descargarse ya está marcado como que es información confidencial. Eso no estaba puesto aquí. Ustedes pueden ver aquí que la versión web de Excel me permite trabajar y demás, pero no me sale que está protegido de alguna manera. Ustedes lo pueden ver aquí en las etiquetas de sensibilidad. Pero ¿qué pasa? Que al momento de descargar el archivo, con este concepto de Zero Trust, lo que digo es, si voy a descargar información que es confidencial, que es sensible, basándome en ciertas reglas o criterios, al momento de la descarga yo lo voy a cifrar de alguna manera. Cuando yo le estoy aplicando esta categoría o esta etiqueta que es de información confidencial de finanzas, el documento ya está protegido. De hecho, ya solamente existe la posibilidad de que cierto grupo de personas lo puede editar o lo pueda ver. Cualquier otra persona que se lleve el archivo, que lo extraiga y que lo intente ver fuera de la organización o que no tenga las credenciales adecuadas, no va a poder ver el contenido del archivo. Entonces, con eso yo estoy protegiendo esa información y estoy protegiendo que el acceso a estos datos quede asegurado para solamente ciertas personas o ciertos escenarios. Entonces, ese es otro de los conceptos de Zero Trust. Uno más que habíamos mencionado es el concepto de incluir la evaluación de los dispositivos, o sea, que basándome en el dispositivo voy a controlar o voy a determinar el acceso que tenga yo hacia diferentes, a la información. Entonces, vamos a mostrar nuevamente el teléfono. Este es un escenario muy común en el cual yo estoy utilizando en este caso un teléfono que es personal. Este teléfono no me lo dio la organización, es un teléfono personal. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos utilizar, por ejemplo, nuestro teléfono personal para acceder al correo de la organización? Pues normalmente metemos nuestro usuario y contraseña y simplemente ahí ya pues podemos empezar a usar la información. Pero esto pues también puede poner en riesgo la seguridad de la información. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con la plataforma de Microsoft 365, con Endpoint Management? Todo este teléfono, como les comentaba, es teléfono personal. Y yo lo que hice fue que cuando agrego, ahorita les voy a mostrar aquí, cuando yo estoy intentando acceder a la información de la organización, al correo electrónico en este caso, el cliente de Outlook está protegido, está en un entorno seguro. ¿Y a qué nos referimos con esto? De entrada, ustedes pueden ver que Outlook aquí para acceder me está pidiendo un PIN de acceso. No me está pidiendo una contraseña, sino me está pidiendo un PIN de acceso. Entonces yo les estoy poniendo este PIN, ustedes vieron cuál es, y solamente si yo pongo este PIN, voy a poder acceder a la información de la organización. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que incluso si yo quisiera, por ejemplo, descargar archivos que me mandaron y demás, descargarlos, ponerlos en el teléfono, se puede hacer, por ejemplo, si me mandan una presentación de PowerPoint, yo lo puedo descargar, lo puedo ver mediante el cliente de PowerPoint aquí, pero yo no puedo sacar la información, yo puedo configurar la plataforma de tal manera que yo no puedo sacar la información del contexto de este servicio. ¿Para qué es eso? Bueno, ¿qué pasa si alguien descarga un archivo y lo quiere publicar directamente en Twitter y demás? Entonces, pues eso con nosotros estamos protegiéndonos. Ustedes pueden ver ahí en pantalla, yo intenté copiar algo que es de información de la organización,
pero para mandarla por mensaje de texto, pero me lo impide la política. La política lo que está protegiendo es que las aplicaciones que acceden a la información de la organización, solamente entre ellas se puedan hablar, solamente entre ellas se pueda copiar la información y que incluso si los archivos que yo estoy descargando de manera temporal en el dispositivo, solamente las aplicaciones permitidas lo puedan acceder, ninguna otra más, ¿no? No importa si conecto el teléfono vía USB a la computadora, le intento mandar el archivo, está cifrado, tiene un cifrado adicional, una protección adicional el aplicativo. Y esto me permite escenarios de Bring Your Own Device, en el cual yo estoy utilizando un dispositivo personal, yo como administrador de la plataforma de Microsoft 365, yo no estoy controlando el teléfono completo porque no es un teléfono de la organización, pero sí estoy controlando las aplicaciones al momento de que acceden a la información de la organización. Y esto también es base de un ejemplo más de este principio de Zero Trust, en donde digo, bueno, este dispositivo no está manejado por la organización, lo voy a dejar acceder a la información, sí o no, y sí lo voy a dejar acceder, pero con ciertas características. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Y otro, nada más para terminar esta parte de la charla, es qué pasa en estos casos donde ahora pues, tengo que trabajar, a lo mejor no en la computadora que estaba utilizando normalmente, voy de visita con alguien y demás, me prestan su computadora para poder trabajar, una computadora que no es administrada por la organización, y entonces yo intento entrar a seguir trabajando. Aquí en este caso les estoy mostrando exactamente el mismo archivo. Esta es una máquina que no está administrada por la organización. Imagínense que es la máquina que me prestó mi primo o mi papá, y yo estoy utilizando esta máquina para trabajar. En este momento les estoy mostrando el mismo archivo que estábamos editando en la otra computadora. La otra computadora estaba administrada por la organización, pero aquí lo que quiero hacer es, por ejemplo, intentar cambiar datos, intentar modificar, seguir trabajando en el archivo, y bueno, pues lo puedo seguir haciendo puesto que el archivo está guardado en OneDrive y yo lo estoy editando vía web, ¿no? Vía el aplicativo web, que en este caso es Excel Online. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo, ya sabes que yo no quiero pues editarlo aquí, yo quiero descargar el archivo, lo dejo en la máquina, ahí lo trabajo localmente y después lo borro, ¿no? Eso es como una técnica que a lo mejor el usuario final podría pensar, pero hay veces que se les olvida borrarlo y demás. Entonces, nosotros podemos dejar al usuario trabajar, pero si él quisiera copiar la información, yo le voy a dar aquí clic para que ustedes vean, si yo le doy clic aquí, clic derecho, copiar, y quiero pegar esa información en Excel, lo abro localmente o en alguna otra solución, el servicio no me va a dejar, el servicio me va a impedir que yo copie la información, copie los datos de la organización, no me va a dejar hacerlo. Ustedes pueden ver aquí que dice que la acción está bloqueada, entonces yo no puedo copiar esta información, yo no la puedo sacar de este entorno. Como ustedes pueden ver, pues me está protegiendo, está evaluando el servicio bajo este concepto de Zero Trust, está evaluando que esta máquina no es mía, que no es de la organización, me la prestaron, puedo seguir trabajando yo como usuario final, pero no voy a tener derecho o no voy a tener la capacidad de descargar el archivo para editarlo de manera local. Sin embargo, sigo trabajando en él. Entonces, aquí estamos cubriendo otro escenario que es pues, común, ¿no? En estos días de trabajo remoto y demás, es un escenario también común. Ahora, ¿qué pasa también cuando queremos, en un escenario más avanzado, detectar ciertas anomalías de los usuarios? Platicábamos que lo importante es proteger que los usuarios y la identidad de los usuarios sea resguardada para que no tengan accesos pues no autorizados. Entonces, aquí también les voy a mostrar otro ejemplo, en el cual a lo mejor algunos de ustedes ya conocen la red Tor o el navegador para la red Tor, y lo que voy a hacer es que voy a intentar entrar a este portal que se llama myapps.microsoft.com, es el que habíamos platicado, que desde aquí yo puedo ver cuáles son los productos a los que yo puedo acceder, pero la red de Tor es una red anónima, hay una red distribuida de manera global en la cual yo puedo navegar de manera anónima a Internet. No es algo malo, no es algo underground,
no es algo que nos indique un hackeo o alguna cosa, simplemente es un servicio que existe en Internet. Pero pues nos da privacidad a nosotros para poder navegar en Internet, pero si nosotros como organización queremos evitar esos escenarios, evitar que los usuarios se conecten desde una red anónima, pues podemos poner algunas restricciones adicionales. Entonces, yo voy a intentar hacer el inicio de sesión aquí con el mismo usuario con el que hemos estado trabajando esta demostración. Le voy a poner sus credenciales y lo interesante es que ustedes vean que el servicio lo que está haciendo es detectar que hay una actividad sospechosa. ¿Eso qué quiere decir? Que detectó que yo me estoy firmando desde una red anónima. Para eso, ahorita les voy a mostrar cuáles son los eventos que salen, pero no me deja pasar. Ustedes pueden ver que me muestra que tengo una actividad sospechosa y que si quiero acceder, voy a tener que verificar mediante alguna autenticación adicional que soy yo quien quiere entrar, que soy yo legítimamente. Entonces, ahí necesito utilizar mi teléfono o una llamada de voz o un mensaje SMS para confirmar mi identidad. Si recuerdan, hace rato no me pidió esto para acceder al portal de aplicaciones, pero en este momento está detectando una actividad sospechosa y por eso me está pidiendo la autenticación adicional. Esto es configurable, puesto que yo podría decir, sabes que no te puedes conectar desde una red Tor. Puedo, en vez de pedirle un acceso condicional, yo puedo bloquear el acceso y no se va a poder conectar por ahí. Entonces, en general, estas son las funciones de algunos ejemplos básicos de lo que es Zero Trust aplicado en el ambiente de Microsoft 365. Y lo que quiero mostrarles ahora es nada más brevemente cómo se ven estos reportes o estos inicios de sesión. Por ejemplo, aquí yo veo que este usuario, Alex Wilber, intentó hacer inicios de sesión que se marcaron este es un reporte que se muestra cómo hay inicios de sesión de riesgo, los usuarios que están en riesgo porque se detecta a lo mejor condiciones diferentes al momento de iniciar sesión. Y bueno, pues esto nos da una visibilidad de cómo pues un control adicional de cómo vamos a permitir a los usuarios trabajar o no hacerlo sobre el entorno de sistemas de Microsoft 365. Entonces, ya vimos cómo proteger el acceso a los sistemas basándose en la identidad del usuario. Sin embargo, los vectores de ataque que existen en un mundo de nube como el que existe hoy, pues son diferentes. Entonces, ustedes en la lámina pueden ver cómo han ido evolucionando esos vectores de ataque dentro de un ambiente de tecnologías de información. Típicamente, cuando estamos hablando de identidades, por ahí existen diferentes ataques alrededor de la identidad, porque pues por ahí inician la mayoría de los ataques a través de phishing, a través de algunos otros vectores. Sin embargo, estos se van complementando a través también de otras técnicas, por ejemplo, código malicioso, también puede ser a través de reenvío de información. El usuario de pronto no se da cuenta de que configuraron una regla de reenvío de correo electrónico hacia otro lado para exfiltrar datos. También hay ataques internos, ¿no? Ya lo hemos visto también en algunos otros ejemplos en los medios, que son conocidos estos ataques con alguien ayudando. Y pues también cuando nosotros intentamos proteger la información que tenemos en los diferentes servicios de nube, por ejemplo, OneDrive, Box, Dropbox y demás, pues también tenemos que considerar esos vectores como parte de nuestra estrategia de protección. Entonces, como existen diferentes vectores de ataque, nosotros en Microsoft 365, a través de esta suite, tenemos diferentes productos o diferentes soluciones que permiten hacer la protección de cada uno de estos vectores. No solamente es uno, no es una misma
solución, un solo producto no cubre todo. Existen diferentes productos. Sin embargo, la ventaja que tenemos con Microsoft 365 es que todos esos productos trabajan de manera integrada. Ustedes pueden ver en la parte inferior de la presentación cómo se mencionan algunos de los productos o soluciones de seguridad que tiene o que están incluidos en Microsoft 365. Básicamente son la suite de Advanced Threat Protection para Office, Microsoft Defender para el Endpoint, Azure Active Directory para protección de identidades en la nube, o Azure ATP para protección de identidades locales. Existen diferentes servicios que trabajan de manera unificada. Ahora, estos servicios, cuando hablamos que trabajan de manera unificada, lo que hacen es darnos unos servicios de inteligencia. Microsoft tiene algo que se llama Microsoft Threat Protection, que nos permite generar alertas a través de todo lo que se ve en las diferentes fuentes de información. Ahorita platicábamos de los diferentes productos. Esos productos trabajan de manera integrada con una capa llamada Microsoft Threat Protection. ¿Y qué ventajas tenemos de utilizar estos productos de manera integrada? Microsoft Threat Protection lo que va a hacer es identificar señales de las diferentes fuentes de información, hacer una correlación en base a lo que Microsoft ve a nivel mundial. Microsoft, con la telemetría que tiene, con los modelos de Machine Learning, va generando información sobre cuáles son los comportamientos extraños, alertas, el nivel de severidad que pudieran tener sobre las señales que vienen de todos esos elementos o de esas soluciones que acabamos de mencionar. Y esto, pues cuando hablamos de una implementación de un centro de seguridad, de un SOC, vamos a hablar un poco de qué ventaja tiene un analista alrededor de esto. El analista, ¿qué es lo que hace? El analista del SOC, ¿qué es lo que hace? Pues correlaciona o analiza diferentes fuentes de información, alertas, eventos de diferentes fuentes de información. No solo estamos hablando aquí de Microsoft 365, estamos hablando de otras fuentes de información, por ejemplo, firewalls, bases de datos, infraestructura, de redes, de diferentes fuentes de información. Y todos estos se correlacionan mediante un SIEM, mediante una plataforma de SIEM. Existen diferentes en el mercado y pues la plataforma recibe toda esa información en crudo y a través de un servicio de una inteligencia que tenga la plataforma, pues puede reportarle al analista cuáles son las incidencias, alertas que debería estar investigando. Ahora, ¿cómo lo hacemos o cómo estamos complementando esto con Microsoft 365? Platicábamos hace un momento que Microsoft Threat Protection es toda esa capa de productos y de inteligencia que nos permiten identificar comportamientos anómalos que suceden en todos estos productos. Al momento de que Microsoft Threat Protection está trabajando, hace esa correlación y automáticamente genera alertas que deberíamos estar investigando. Esas alertas se pueden incluir en este SIEM. Ya, digamos, el analista ya no tiene que revisar todos los logs y todas las bitácoras, sino que Microsoft mismo genera sus propias alertas basándolo en los modelos de Machine Learning e inteligencia que tenemos dentro de los productos. Entonces, esa información se envía al SIEM y el analista solamente ya va a ver por lo menos del lado de Microsoft, va a ver cuáles son las alertas que tiene que atender para, pues, darle prioridad a cuáles son los eventos interesantes o cuáles son aquellos eventos relevantes que debería de atender. Y al final de toda esta capa de Microsoft Threat Protection, también estamos complementando con otro servicio, con otra solución que se conoce como Azure Sentinel. Azure Sentinel es el SIEM de Microsoft, esa es la solución de SIEM y SOAR de Microsoft, que además de que está conectado o tiene una integración nativa con la capa de Microsoft Threat Protection, también nos permite recibir eventos de otras fuentes de información, otras fuentes que pueden ser de nube, on-premises y demás. Y Azure Sentinel también tiene la capacidad de poder hacer automatización de la respuesta bajo ciertos eventos. Entonces, el analista de seguridad tiene varias ventajas al utilizar pues estas capas de protección de datos, protección, inteligencia que tiene Microsoft 365 y complementar una solución para poder observar qué es lo que sucede, cuáles son los comportamientos de los usuarios y cuáles son las alertas relevantes que el analista de SOC debería estar investigando. Pues,
Con esto termino, les agradezco mucho su atención y vamos a estar aquí para dudas y comentarios.